Muchas gracias. Listo, chicos, entonces vamos bien hasta acá. Ya, así, ¿no? Bueno, muchas gracias. Dios te pague. Ese tiene más plata que yo.
Vamos a implantar, por disposición de la universidad, concretamente por disposición del doctor Carlos, vamos a implantar un sistema que se llama autoevaluación. Autoevaluación. O sea que cada quien se va a poner su nota. Entonces, ¿qué nota cree usted que va a sacar en esta materia? Entonces, pues todo el mundo va a decir 5, ¿no? 5. Entonces, yo voy a hablarles un poquito qué es la autoevaluación. Es una capacidad que tiene el alumno para juzgar sus logros respecto a una tarea. Significa cómo logró su tarea, cuándo, de qué forma hizo su tarea. Y lo otro es, ustedes se tienen que situar respecto de los demás compañeros. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento. Entonces, ¿qué es la autoevaluación que quiere hacer la universidad? Quiere implantarlo a partir de este módulo. Es un ejercicio de reflexión de uno mismo. Entonces, a ustedes les sugiero que hagan una lista de los puntos fuertes y débiles que ustedes consideran que son. Tienen que identificar en una listica los puntos y fuertes en que ustedes se consideran. Hay que potenciar los puntos fuertes en el día a día, pero así como los puntos fuertes, también los puntos débiles. ¿Qué es la autoevaluación? Es un ejercicio de reflexión sobre uno mismo. La hacemos para investigar y conocer nuestras propias características. Es un ejercicio de autoconocimiento. Cuando se evalúa, se conocen las propias fuerzas y debilidades. La autoevaluación es un proceso que te permite saber de dónde vienes y a dónde vas o a dónde quieres llegar. ¿Y qué opciones tiene para poder llegar a eso que usted quiere? Ahora, la autoevaluación yo sé que no es fácil porque hay que partir en que tenemos que reconocer cuáles son nuestros defectos, así como también para reconocer cuáles son nuestros méritos. Lo otro es cómo me veo yo en mi entorno laboral, en las relaciones con los demás. Y entonces hay que partir de la base que tenemos todos que admitir los defectos. Es el primer paso que debemos dar para llegar a nuestro perfeccionamiento. Entonces eso es la autoevaluación. Entonces, si yo le digo, doctora Manso, ¿cuánto cree usted que va a sacar en este módulo? Pues esa pregunta sobra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo aspiro a sacar 5. Y si te pregunto a ti, me dices 5 y tú me dices 5. Entonces, en la autoevaluación, ya ustedes tienen una nota de 5, todos, absolutamente 5. ¿Por qué? Porque si la pregunta es, ¿cuánto crees que vas a sacar? Pues yo aspiro a sacar 5. Bien. Entonces, muy bien. Partimos de la base de que todos están evaluados en 5. Pero como la universidad tiene establecido
3 sistemas de exámenes, 30, 30 y 40, 3 valores, no sistemas, sino 3 valores. Entonces la idea es que ese 5 que ustedes tienen y que lo tienen a partir de hoy, ustedes tienen que defender ese 5. Defender ese 5 en 3 pruebas que vienen. No son mías, sino la universidad lo ordena. Una primera prueba que vale el 30, una segunda que vale el 30 y una final que vale el 40. Entonces, la idea es defender el 5 en las evaluaciones. De modo que con la primera evaluación sigo teniendo 5, la segunda sigo teniendo 5 y la última sigo teniendo 5. ¿Ok? Entonces la idea es defender ese 5 en las 3 evaluaciones. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí, ¿no? Bueno. Entonces nuestra asignatura se llama Teoría General del Proceso, con 2 días presenciales, lunes y martes, porque la cátedra es semipresencial. Ahorita me va a hablar en inglés otra vez. Recording in progress. Entonces, empezamos hoy y vamos hasta el viernes 29 de abril. Entonces, la asignatura se llama Teoría General del Proceso para el quinto A, empezando hoy y terminando el viernes 29 de abril. Teniendo presente que lunes y martes es presencial, ¿ok? Bien. No hay duda en lo que hemos explicado hasta ahora, ¿cierto? Bueno. Ahora, como es teoría general del proceso, y ahorita estábamos preguntando qué código, pues hay un código que se llama Código General del Proceso, yo lo tengo así titulado. Bien. ¿Qué ley es el Código General del Proceso? El Código General del Proceso que ustedes tienen que ver y que todo el mundo tiene que ver y porque se aplica a todas las materias, es la Ley 1564 del año 2012. 1564 del año 2012. Dentro de los juristas que trabajaron en esta ley 1564 del año 2012, hay uno que se llama Miguel Enrique Rojas Gómez. Es uno de los juristas que trabajó en la ley 1564 del año 2012. Y entonces él sacó este Código General del Proceso. Y entonces, que el Código General del Proceso es la Ley 1564 de julio 12 del año 2012. Esa ley expidió el Código General del Proceso y otras disposiciones. Yo voy a leerles la presentación que hace el doctor, este tratadista, el doctor Miguel Enrique Rojas Gómez. Vamos a ver la presentación que les voy a leer. La expedición de un nuevo código de procedimiento suele provocar 2 tipos de reacciones de inconformidad. La de quienes hubieran preferido mantener el statu quo, o sea, lo que ya se tiene, sin inmodificable, y reniegan de los cambios que implica el nuevo régimen.
y la de otros que quisieran una alteración total del sistema y protestan por la conservación de cualquier expresión de la legislación anterior. En medio de tales extremos se sitúa el legislador que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de atender en forma ponderada las necesidades colectivas y ofrecer soluciones que contribuyan a satisfacerlas. Y es que ustedes van a saber por qué un nuevo código. Aquí él da las razones. Porque hay que corregir deficiencias. Entonces, de ahí que realizar modificaciones importantes en la legislación procesal que apunten a corregir las deficiencias que obstruyen o dificultan alcanzar los objetivos que la sociedad persigue con los procesos judiciales y a mejorar los canales por los que deben fluir las actuaciones procesales sin desperdiciar los avances que la cultura jurídica ha mostrado, parece ser el mejor sendero por el que pueda transitar el legislador. Tal vez sea el principal mérito de los que exhibe el Código General del Proceso, expedido mediante Ley 1564 de 12 de julio del 2012. Quiero decirles que quizás el mejor procesalista, el mejor exponente del derecho procesal, es hoy por hoy el doctor Jairo Parra Quijano. El doctor Jairo Parra Quijano, egresado de la Universidad Libre. Él conformó un instituto que se llama Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Y él fue el que propuso este nuevo código. Dijo es que tenemos una cantidad de falencias que hay que modificar. Y entonces él le propuso al gobierno un nuevo código. Entonces es este código. ¿Y quién es el papá de ese código? Se llama Jairo Parra Quijano. Tal vez sea el principal mérito de los que exhibe el Código General del Proceso expedido mediante Ley 1564 de 12 de julio del 2012. Ciertamente se trata de un cuerpo normativo elaborado en el seno del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, por iniciativa del profesor Jairo Parra Quijano, con la participación de sus miembros, todos académicos y con experiencia profesional en la judicatura o en el litigio, ampliamente divulgado y sometido durante varios años al escrutinio de la comunidad jurídica en general, en el que se conjugan adecuadamente los propósitos mencionados. Por un lado, se conservan las instituciones procesales que gozan de arraigo en la cultura jurídica de los colombianos por la aptitud que han mostrado para facilitar la actuación del derecho objetivo, y por el otro se introducen modificaciones e incorporan nuevos institutos procesales con la inequívoca intención de optimizar los mecanismos de protección y restablecimiento de derechos y remover los elementos normativos cuya presencia, según ha constatado empíricamente, ha favorecido la obstrucción de los fines de la actividad procesal. La idea de promover la adopción de un nuevo estatuto procesal surgió a partir del reconocimiento de las incoherencias del régimen procesal entonces vigente y su desconexión con la realidad social colombiana en los albores del siglo XXI. La comparación del funcionamiento del sistema judicial colombiano con los del resto de países del planeta evidencia la situación dramática de desprotección judicial que vive el ciudadano colombiano. Ciertamente, según el informe divulgado en virtud del proyecto Doing Business 2011 del Banco Mundial, que provee una mediación objetiva de las condiciones para celebrar negocios en 183 países, Colombia muestra una situación difícil en materia de justicia. Específicamente en el subindicador cumplimiento de contratos ocupa el lugar 150 entre 183 países. ¿Cómo estaremos de mal? 183 países y nosotros estamos en el lugar 150.
En el reporte 2012, el diagnóstico no es mejor, pues en el mismo subindicador se ubica en el puesto 149 entre los mismos 183 países objeto de comparación. Y en el informe 2013 pasa al lugar 154. Pero quizás sea más alarmante el subindicador de celeridad, que tiene que ver con el tiempo que tarda en ser solucionado por el sistema judicial. Es decir, el lapso que transcurre entre la presentación de la demanda y la satisfacción del derecho. Según el informe del año 2011, Colombia se ubica en el puesto 178 entre 183 países. Tal vez haya sido el reconocimiento generalizado de dicha crisis lo que indujo al gobierno a prohijar la iniciativa del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, o sea, la iniciativa del doctor Jairo Parra Quijano. Tal vez haya sido el reconocimiento generalizado de dicha crisis lo que indujo al gobierno a prohijar la iniciativa del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a someter a consideración del Congreso de la República el proyecto de Código General del Proceso. Gracias a ello, en marzo de 2011 fue radicado el proyecto de ley por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se indican otras disposiciones que primero hizo tránsito en la Cámara de Representantes y después en el Senado de la República. Desde la radicación del proyecto en la Cámara, el gobierno se esmeró por divulgarlo y someterlo a la crítica de la comunidad en general con el fin de recibir las observaciones de todos los interesados en el mejoramiento del texto. Gracias a ellos, miles de juristas plantearon ingeniosas iniciativas dignas de insertar en el proyecto con las cuales fue enriqueciéndose su contenido. Tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes, el gobierno estimó conveniente someterlo a un nuevo examen de expertos y para ello creó una comisión revisora mediante la resolución número 0023 del 17 de enero de 2012, cuyo fin consistió en revisar el contenido del articulado y preparar recomendaciones al gobierno nacional para ser planteadas al Congreso. Y entonces aquí nombra quiénes fueron los profesionales encargados de revisar ese proyecto. Están Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Pablo Felipe Robredo del Castillo, Jairo Parra Quijano, Ulises Canosa, Hernán Fabio López Blanco, etcétera, etcétera, y Miguel Enrique Rojas Gómez, que es este prólogo que estamos leyendo del nuevo Código General del Proceso. Alcanzada la aprobación del proyecto y convertido en ley de la República, pueden destacarse en él importantes ventajas de las que hizo gala en su tránsito por el Congreso, las que se transcriben a continuación. En su integridad está inspirado en el propósito de adoptar un procedimiento oral. Ok, este viene aquí, una reforma sustancial. El procedimiento antes era escrito. Ahora, con este código, el procedimiento es oral. El procedimiento oral se aplicaba al derecho penal, pero entonces, gracias a este nuevo código, también se aplica al derecho civil. ¿Ok? En su integridad está inspirado en el propósito de adoptar un procedimiento oral en el cual predomina la inmediación y la concentración en el proceso por audiencias. Entonces tenemos un proceso oral y por audiencias. Se armonizan las normas procesales con los postulados de la Constitución de 1991, en particular en cuanto a la plena realización del derecho de acceso a la justicia sin desmedro del debido proceso. Para hacer efectivo el derecho a la tutela jurídica efectiva con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Entonces, un debido proceso de duración razonable. Cojamos este código, el código, aquí está.
del Código General del Proceso y busquemos el artículo 121 del Código General del Proceso para saber cuál es el término razonable. 121. Artículo 121 del Código General del Proceso. Duración del proceso. ¿Por qué se está estableciendo un término para los procesos? Porque en Colombia usted sabe cuándo se iniciaba un proceso, pero no cuándo terminaba. Y entonces un proceso en Colombia podía durar años. Yo me acuerdo que recién salido de la Universidad Externado de Colombia, una amiga me pidió que si la representaba en la sucesión que se estaba llevando de los abuelos. Y la sucesión tenía que ver con un negocio en Cali que se llamaba La Garantía. Pues miren, yo empecé un día, me metí a representar a esa niña en ese proceso. A los 5 años me cansé. Dije, no más, por Dios. Y créanme que ese proceso todavía no ha terminado. Y eso fue en 1969. 1969. Y yo en 1970 recibí mi doctorado en Derecho. Entonces, 5 años, pues, perdidos. Entonces, el término de duración razonable es el siguiente. Duración del proceso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a 1 año para dictar sentencia de primera o única instancia. Entonces el proceso ya va teniendo un término, 1 año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo. Yo aquí quiero hacer una aclaración. Contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo. No, en el proceso ejecutivo no hay auto admisorio. Hago esa claridad porque no la hace el código. 1 año para dictar sentencia de primera o única instancia contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo. En cualquier proceso hay auto admisorio, en el mandamiento ejecutivo no hay auto admisorio. En el mandamiento ejecutivo lo que hay es mandamiento de pago. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, puede haber, sí, puede haber una conciliación, puede haber un pago parcial, se puede suspender el proceso. Entonces, máximo tenemos 1 año, pero lo que quiero hacer claridad, dice 1 año contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda. En todos los procesos hay auto admisorio de demanda, excepto en el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo no hay auto admisorio. En el proceso ejecutivo hay mandamiento de pago. ¿Ok? Qué pena
Vamos a ver qué nos dice en la parte penal el código. Porque es que no, pero espéreme, verá. ¿Qué dice el código? Mire, el artículo primero del código le da la respuesta a usted. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Clarito. Este artículo primero, objeto. Este código regula la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y en las actuaciones particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Entonces, ¿qué comentario podemos hacerle a este artículo primero? Ya dijimos que regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Entonces, el comentario que yo le hago a este artículo primero es que regula todos los procesos que versen sobre asuntos de naturaleza civil, comercial, de familia y agrario. Rige también para los procesos de otras áreas del derecho y otras áreas del derecho de conocimiento de los jueces que pertenezcan a otras especialidades siempre que no estén regulados en leyes diferentes. Regula las actuaciones que realicen las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Impera también en los procesos y demás actuaciones procesales que adelanten los particulares en ejercicio transitorio de la función jurisdiccional. Por ejemplo, cuando ustedes sean nombrados como árbitros o sean nombrados conciliadores. Rigen todos los demás procesos respecto de los temas no regulados por otras normas, ya por remisión expresa a este código o por analogía de conformidad con el artículo 8 de la Ley 153 del 87. Así, por ejemplo, aunque los procesos de naturaleza laboral se siguen por el Código Procesal del Trabajo, en las materias no reguladas por el Código Procesal del Trabajo, como la actividad probatoria, se tiene que aplicar el Código General del Proceso. Entonces, aquí tenemos que el penal no aparece por ningún lado, ¿cierto? Bueno. Claro. Y que el laboral, y se hace la claridad de que el laboral tiene su propio código, pero en materia de pruebas, sí, en lo laboral se tiene que aplicar este código. O sea, como de manera comercial y el civil. Exacto, mire. Es que regula la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Bueno, muy bien. Y los de naturaleza procesal se siguen rigiendo por el Código Procesal del Trabajo, pero en la actividad probatoria se aplica
el Código General del Proceso. Bien. Entonces, nos queda claro entonces todas las personas o grupo de personas tienen derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses con sujeción a un debido proceso de duración razonable. ¿Y cuál es la duración razonable? Pues la duración razonable la estábamos leyendo en el artículo 121 de este mismo Código General del Proceso. La duración razonable es clarito el código: salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera o de única instancia. ¿Ok? Muy bien, pero viene aquí una parte interesante. Siguiendo el 121, dice ese mismo código: excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva hasta por 6 meses, con explicación de la necesidad de hacerlo mediante auto que no admite recurso. Entonces, ¿cuánto va durando el proceso? 12 más 6, 18 meses, como mucho, ¿cierto? Como mucho. Pero aquí tenemos un problemita. Repito otra vez lo que dice el 121. Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una vez el término de resolver la instancia hasta por 6 meses más. Pero entonces yo me pregunto, ¿la competencia se puede prorrogar? Y miren lo que dice el artículo 16. Es que encuentra uno normas encontradas en el código. Esta norma, el 121, se estrella contra el artículo 16 del mismo código. A ver qué dice el artículo 16 del mismo código. Artículo 16. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. ¿Sí ven? ¿Qué nos dice el 121? Que excepcionalmente el juez o magistrado puede prorrogar por una sola vez. O sea, prorrogar la competencia. El 121. Y el 116 dice prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Entonces tenemos encontrados el artículo 121 con el artículo 16 del mismo código. Aquí hay un comentario que hace el autor de este código, Miguel Enrique Rojas Gómez. Dice: el rótulo del artículo, o sea, el artículo 16, obliga a precisar el alcance del vocablo prorrogabilidad en el contexto del código y como correlato el de improrrogabilidad. En verdad, el concepto de prorrogabilidad flexibiliza el imperio de las reglas sobre distribución de la actividad jurisdiccional entre los distintos jueces de la República, evitando satanizar su inobservancia
más allá de lo indispensable para preservar la estructura del sistema judicial definida por la Constitución, de modo que gracias a la prorrogabilidad puede devenir intrascendente la inaplicación de ciertas reglas de distribución de competencias en tanto haya sido determinada por la actividad o el silencio de las partes, y en consecuencia un proceso puede resultar válidamente adelantado por un juez que en principio es incompetente. De conformidad con la disposición comentada, o sea, con el artículo 16, es improrrogable la jurisdicción y también la competencia por los factores subjetivo y funcional. Por tanto, si un juez de lo contencioso administrativo tramita un proceso que debía ser adelantado por un juez civil, la competencia no se prorroga y por ello el juez de lo contencioso administrativo no podrá dictar sentencia válida aun cuando las partes hayan guardado silencio de respecto de la irregularidad. En tanto se advierta la falta de jurisdicción, deberá remitirse el expediente al juez correspondiente para que prosiga el trámite hasta su culminación. Entonces, muy bien, le pasan el expediente al nuevo juez. Y entonces, ¿qué tiene que hacer ese nuevo juez? El 138 dice: cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Pero si se hubiere dictado sentencia, ésta se invalidará. La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulta afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. El acto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse. Entonces, ¿qué comentarios se le hace a este artículo? Estamos hablando del artículo 138. Siempre que se declare la nulidad por falta de jurisdicción o por incompetencia del juez, el expediente debe ser remitido de inmediato al juez competente, pero la actuación procesal surtida hasta entonces conserva íntegra eficacia, salvo la sentencia que haya sido pronunciada por el juez incompetente por la calidad de las partes o por el factor funcional. En caso de que la incompetencia declarada esté originada en la calidad de las partes o en el factor funcional y se haya dictado sentencia, esta debe ser anulada para que la pronuncie el juez competente, pero conserva su validez el resto de la actuación surtida, incluso las medidas cautelares practicadas. En cualquier caso, una vez declarada la incompetencia, el juez debe abstenerse de realizar actuaciones adicionales en el proceso, pues lo que haga deviene inválido. Por otro lado, es importante observar que cuando se declare la nulidad de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, ya sabemos que no hay auto admisorio sino mandamiento de pago, toda la actuación procesal posterior que dependa necesariamente de dicha notificación deviene inválida. Pero resulta obvio inferir que la persona conoce íntegramente la providencia desde el momento en que formuló la solicitud de nulidad, pues para hacerlo ha debido tener acceso al expediente en donde reposa la providencia y detenerse en su contenido. Esta nota que hace el autor de pero resulta obvio inferir que la persona conoce íntegramente la providencia que formuló la solicitud de nulidad. ¿A qué se está refiriendo? Pero resulta obvio inferir que la persona conoce íntegramente la providencia desde el momento en que formuló la solicitud de nulidad, pues para hacerlo ha debido tener acceso al expediente. Entonces, aquí se presenta lo que se llama notificación por conducta concluyente. O sea que quedó notificado
por conducta concluyente. ¿Por qué? Porque ya dijo que conocía el proceso. Y si yo digo que conozco un proceso, no necesitan notificarme. Ya estoy notificado por conducta concluyente. Bien. Bien, entonces tenemos dos artículos encontrados, el 121 con el 16. Ese es un tema muy bonito de estudiar y podría ser materia de examen. Enfrente usted el 21 con el 16 y usted qué consecuencias saca de ese enfrentamiento del artículo 16 con el artículo 21. ¿Okay? Por ejemplo, si me dan una sentencia con el 121 y entonces yo me voy para el 116. No, para el 16. Precisamente a discutir ese tema de que de un lado pues no se es prorrogable ni en el 121 sí es prorrogable. Entonces, bien. Nos queda claro que en el proceso ejecutivo no hay auto admisorio, sino mandamiento de pago. Hay unos principios consagrados en el Código General del Proceso y dentro de eso está lo que se llama el debido proceso. ¿Qué significa esto del debido proceso? La ley procesal, o sea, el Código General del Proceso, ha establecido diversas actuaciones para la efectividad de la norma sustancial que obedecen de una parte a la naturaleza de la norma, siendo diferentes en la civil, penal, laboral y otras. Y nosotros tenemos, en cuanto a los procesos, dos tipos de procesos, ordinarios y especiales, hablando del proceso civil. Entonces, ¿qué es lo que dice el debido proceso? Que para adelantar un proceso tenemos que acudir a la rama que es, a la civil, la penal, la laboral, porque yo no voy a presentar una demanda de alimentos ante un juez penal. ¿Por qué? Porque el juez penal no puede conocer una demanda de alimentos. Entonces, el debido proceso dice que yo tengo que presentar la demanda donde debe ser, si es civil, ante un juez civil, si es penal, penal, laboral, laboral. Entonces, el debido proceso implica que debe acudirse al proceso adecuado y dentro de ese proceso se deben surtir las diferentes etapas que lo integran.
Si omitimos una de esas etapas, estamos violando entonces el principio del debido proceso y podemos pedir la nulidad. Ahora bien, dígame. ¿En qué artículo encontramos? En el primero que dice el objeto. El objeto de este código, ¿cuál es? Está clarito. Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Y el debido proceso no está en el 16, ¿es? Y en el 14 está el debido proceso. Es ese. El 14 es el debido proceso. ¿Sí? Que dice que este proceso se aplica a todas las actuaciones previstas en el código. ¿Y qué decías tú? El artículo 19 de la Constitución Política nos habla también Del debido proceso también. Bien. Entonces, el debido proceso nos dice que hay necesidad de oír a las partes, necesidad de oír especialmente al demandado en lo civil y en lo penal al sindicado. Ahora bien, en el campo penal la actuación es diferente porque el principio se cumple mediante la indagatoria, en la etapa inductiva, la indagatoria, y la notificación del auto de proceder en la fase del juicio. Entonces, esto de poder contestar la demanda y de atender el proceso y de presentar excepciones o presentar pruebas para deslindar la imputación que se me hace, eso se conoce con el nombre de derecho de contradicción. Derecho de contradicción. Hay otro principio que está contenido desde la ley de las 12 tablas en el derecho romano. La ley de las 12 tablas, ustedes que estudiaron derecho romano y que lo tienen prescrito. Yo estudié derecho romano en 1962, pero todavía me acuerdo. En el derecho romano están unas leyes muy famosas que se llama la ley de las 12 tablas. Desde el derecho romano, los romanos venían cacaraqueando la isonomía y todavía lo estamos cacaraqueando. ¿Qué es la isonomía? La isonomía es la igualdad de las partes ante la ley. Y entonces todavía decimos, es que aquí no estamos en plano de igualdad, el señor juez, aquí el demandado, aquí el imputado, yo pido que seamos iguales en las partes, eso se llama isonomía.
Entonces, consagrada en la ley de las 12 tablas. Isonomía, que significa igualdad de las partes ante la ley. Dígame. ¿En el principio de la isonomía? Sí, el debido proceso significa que yo tengo que ser notificado, me tienen que dar el término para contestar la demanda y que todos los que estamos metidos en el proceso tenemos derecho a que el juez nos trate de manera igual. Porque si digamos son varios los demandados, pues entonces todos los demandados tienen derecho a que se traten de igual manera. En el proceso penal lo mismo, ¿no? Entonces, ¿la isonomía qué es? El principio que habla de la igualdad de las partes en el proceso. Bien. Pero, ¿qué es el proceso? Entonces, repito, ¿no? A partir de hoy, todo el mundo tiene 5. 5 en esta materia. 5. Pero entonces, no es que la universidad les esté regalando el 5, sino que les pregunta a ustedes, ¿usted cuánta nota va a sacar en esta materia? ¿O cuánto quiere sacar? Pues yo no voy a decir yo quiero sacar 3, yo quiero sacar 4. Y el alumno dice, este papayazo no lo pierdo. ¿Cómo voy a perder este papayazo? ¿Cuánto quiero yo sacar? Pues quiero sacar la mejor nota. Entonces, para evitarles ese engorroso trabajo, la universidad les dice, no, de una vez tienen 5. 5. Por disposición de arriba, ¿no? Tienen 5. Pero entonces, ¿dónde está la gracia del alumno? En defender ese 5. ¿Por qué defenderlo? Porque tiene que presentar 3 exámenes. 3 exámenes cuyos valores no los da el profesor, la universidad. Primero 30, 30 y 40. De ahí sale la nota. ¿Ok? ¿Está eso claro, cierto? Entonces, la gracia de ustedes radica en defender ese 5. Defenderlo de las 3 pruebas que ustedes tienen que presentar, porque es que si no, imagínense, el ministerio nos caería encima. Es que la universidad a usted le está regalando notas a los alumnos. Pues así cualquiera hace universidad. Le regalo las notas. 5 y no presenten examen, no hagan nada, ya tienen todo. Pues entonces de una vez denme el título. ¿Cierto? Bueno. El proceso, hablando del proceso en general, ¿qué es? Es un conjunto de actuaciones surtidas por las diferentes ramas u órganos del Estado dirigidas a la creación o aplicación de la norma. Entonces, desde este punto de vista, el proceso puede ser legislativo, constitucional y jurisdiccional. El proceso puede ser legislativo, constitucional y jurisdiccional. ¿Cuáles son los fines del proceso? La doctrina ha sido uniforme en considerar que los fines del proceso son de doble calidad. Unos de carácter general, remoto o mediato, y otros próximos, inmediatos o específicos. ¿Nosotros vamos hasta las 10? Hoy vamos hasta las 10, bueno.
Sí, con mucho gusto, Rey. Es la doctrina, no la ley, ¿no? La doctrina, porque es que hay doctrina por parte de jueces y doctrina por parte de tratadistas, de autores. Entonces la doctrina ha sido uniforme en considerar que los fines del proceso son de doble calidad, unos de carácter general, remoto o mediato. Los fines del proceso, unos de carácter general, remoto o mediato, y otros próximos, inmediatos o específicos. El primero, o sea, el primordial, el general, se contrae a la preservación de la paz y la armonía social mediante la tutela del interés común. Uno de los grandes tratadistas del derecho es Jaime Wasp. Jaime Wasp tiene varias obras y generalmente son de derecho procesal civil. Este autor dice, el fin normal del proceso es el mantenimiento de la paz justa o de la justicia pacífica. Frente a la anterior concepción acerca de la cual existe uniformidad en la doctrina, surge una disparidad de criterios al considerar lo atinente al fin inmediato y específico, distinguiendo allí dos corrientes, una corriente subjetiva y una corriente objetiva. La corriente subjetiva quizás es la más antigua. Se funda en que el fin del proceso es obtener la efectividad del derecho subjetivo cuando es violado, cuando ha sido desconocido o cuando hay temor de que pueda llegar a desconocerse. Esa es la teoría subjetiva. Y la teoría objetiva sostiene que el fin del proceso no puede estribar en la defensa de los derechos subjetivos porque no siempre se presenta un derecho para ser defendido, sino simplemente defender las actuaciones que se hayan estado haciendo. Hay un principio que habla de los presupuestos procesales. Casi todos los tratadistas están de acuerdo en que son 4 los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales de la acción. Segundo, los procesales de la pretensión. Tercero, los procesales de la validez del proceso. Y cuarto, los de la sentencia favorable. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos procesales? Acción, pretensión, validez del proceso y sentencia favorable. Entonces, la relación jurídica procesal se desarrolla mediante una serie de actividades constituidas por los llamados actos procesales. Actos procesales que se cumplen en varias etapas. Entonces, ¿cuáles son las ramas que integran el derecho procesal?
proceso civil, proceso penal, proceso laboral, contencioso administrativo, proceso coactivo y hasta metan ahí el proceso canónico. Ahora, ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto se centraliza en el órgano encargado de ventilar y decidir el proceso, que puede ser proceso judicial o arbitral. Si ustedes son nombrados árbitros, pues van a ser jueces. Y entonces, en el proceso arbitral no se profiere sentencia, se profiere es un laudo. Se llaman laudos arbitrales, no sentencias, laudos. Laudos arbitrales. Dentro de los procesos hay uno muy importante que se llama el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo tiene por finalidad obtener la satisfacción de la prestación a cargo del demandado. A cargo del demandado y en favor del demandante. Esa finalidad, esa satisfacción puede estar contenida en una sentencia declarativa de condena o bien en un documento emanado directamente de las partes. Entonces, lo que se denomina título ejecutivo es un documento en el cual consta una obligación clara, expresa, exigible que emana del deudor. Alguna vez en una conferencia el doctor Jairo Parra dijo: no crean ustedes que documento necesariamente es un papel. Y entonces él tenía una caja de bocadillos. A la caja de bocadillos le quitó la tapa. Dijo: ¿ustedes creen que esta tapa puede ser un documento ejecutivo? ¿Con esta tapa puedo iniciar un proceso ejecutivo? Y todos nos quedamos en misa. Dijo: sí, porque si en esta tapa yo me declaro deudor de fulano de tal por la suma de tanto, esa tapa es un documento y presta mérito ejecutivo. Quedamos fríos, yo quedé frío. Una tapa de una caja de bocadillos. Y usted puede ahí crear un documento y con ese documento puede iniciar un proceso ejecutivo. Y el juez se lo tiene que aceptar, porque es que ¿quién dijo que el documento tiene que ser en papel? Puede ser en esta tapa de madera. Nuestro máximo expositor del derecho procesal fue Hernando Davis Echandía. Y Davis Echandía tuvo al doctor Jairo Parra Quijano como su mejor alumno. Y al morir Davis, lo ha reemplazado Jairo Parra. Jairo Parra es hoy el mejor procesalista que tiene este país, en mi concepto. Y director y creador del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Entonces,
El proceso ejecutivo se inicia con un título ejecutivo. Bueno. Pero en todo proceso, el juez tiene que valorar las pruebas, la prueba que le anexan al proceso. El juez no puede ser arbitrario y dictar sentencia así como así. Tiene que entrar a estudiar y valorar las pruebas. Los romanos hablaron del onus probandi. Hay una máxima en derecho romano que dice: dami i facti ego tibi jus. Dami i, dame a mí, facti, dame los hechos. Ego tibi jus, que yo te daré el derecho. Ese es el principio del derecho romano. Entonces, en la valoración de la prueba, el juez dice: dame los hechos, dame las pruebas, que yo, juez, te daré el derecho. Dami i facti ego tibi jus, dame a mí la prueba, ego tibi jus, que yo, juez, te daré el derecho. Entonces, para la valoración de la prueba existen dos sistemas: el llamado de la tarifa legal y el de la libre apreciación o apreciación racional. Tarifa legal significa que el juez debe determinar el poder de convicción de los distintos medios probatorios que le han allegado al proceso. El juez tiene que analizar las pruebas y ver si las pruebas lo convencen. Entonces, dentro de las pruebas, pues están los documentos, pero están también los testigos, la prueba testimonial. Los juristas hablan de los testigos contestes. Entonces el juez resuelve de conformidad con los documentos o con el testimonio. ¿Y usted vio? Sí, yo vi, señor juez, cuando él lo mató. Yo vi. Estábamos así, asado, y él sacó un revólver, sacó un cuchillo y lo mató. Oiga, en televisión estamos viendo eso a cada rato, ¿no? Ahí vi una que me impresionó mucho, de un taxista que va manejando y el cliente va atrás. Y el cliente le dice que le entregue todo lo producido. Entonces el taxista le dice que cómo así que lo producido. Entonces el cliente le saca un cuchillo y se observa. ¿No vieron ustedes eso en televisión? Se observa al taxista defendiéndose y el cliente dándole puñaladas en el brazo y en el hombro. Es que la inseguridad en que estamos es tremenda. ¿No han visto eso? Yo lo vi, yo lo vi y por eso lo digo. Profe, yo tengo una inquietud, perdón, con referencia a lo de las pruebas testimoniales. Sí, señor, el testimonio. Yo he visto que en los procesos a veces, eso lo utilizan más que todas meten una fuente no formal. Esa fuente no
Pero fuente no formal, ¿cuál sería la fuente? Pero pues las pruebas o son documentales o son testimonios. Sí, profe. Entonces ellos cogen a una persona y le reciben el testimonio y le anexan a la prueba para llevarse a la fiscal, para producir una allanamiento o una judicatura. Entonces dice, tengo dos testimonios, tengo la evidencia física, y fuente no formal que manifiesta que el señor o la señora, Sí, el testigo dice, es que yo lo vi. Yo vi cuando sacó el cuchillo y lo mató. pero la fuente no formal. Esa es fuente no formal. Entonces el juez, ¿qué hace? Con base en ese testimonio, detiene a la persona. Ahora, una vez detenido, el juez tiene que mirar si ese testimonio es cierto o no. Porque es que yo puedo llegar y decir que usted lo mató, porque a mí me interesa es que a usted lo metan en la cárcel. Y entonces yo digo una mentira, ¿cierto? Es que esa es la parte difícil de un juez. Y además porque es que esa fuente no se identifica, lo que ellos llaman no formal, esa fuente no la identifica. No, pero finalmente sí, porque las pruebas no pueden ser fantasmas. Sí, pues yo digo lo mismo, ¿no? Pero, No, la prueba no puede ser fantasma. así lo llevan ante el fiscal. No, pero entonces el juez sí dice, de conformidad con el testimonio rendido por fulano de tal, usted mató a su tal. Esa es la prueba. Ahora defiéndase de eso. Pero las pruebas sí tienen que ser todas conocidas, porque si no estaríamos entre pruebas fantasmas y los únicos fantasmas que... La siguiente, para, como parte de elementos probatorios que hace el fiscal y el fiscal ordene un allanamiento, una orden de lectura. Más que todo yo busco allanamientos, porque pues es que como la fuente principal de un investigador en los allanamientos se hace en el día. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan a armar ese paquete para que basado en esas pruebas el fiscal de una orden de allanamiento, que al final lo que ellos buscan es eso. Pero siempre he tenido esa duda, hombre, ¿cómo un fiscal puede recibir eso como base probatorio? Una fuente no formal, ¿no? Entonces hay una información que dice, sí, yo vi, me consta, pero como no es formal, yo no puedo saber quién dio ese testimonio. Pero mire que lo anexan ahí a ese... No, tiene que ser así, porque con base en ese testimonio, todo me indica a mi juez que en esa casa venden droga. Entonces yo puedo ordenar un allanamiento a esa casa, porque tengo unas pruebas que me dicen que ahí venden droga. Pero tengo que tener pruebas, porque yo por sí solo no puedo. Imagínese usted, uno de juez, ordenar un allanamiento porque sí, porque le provocó, porque le pareció. Sí, y aparece en el proceso. Aparece Pepito Pérez, que son las dos fuentes formales, las tres fuentes formales, que son los testimonios. Eso. Pero aparte dice también, y una fuente no formal, que manifiesta haber conocido los hechos o pedidos, cuando dice, esa fuente no formal es porque no está identificada. Bueno, indicios, ¿no? Se toma como indicio, pero no como prueba. Indicio, y el indicio es prueba. No, el indicio son pruebas, el indicio es una prueba. De modo que, no, los jueces no pueden, necesitan, porque sí, porque me provocó, yo ordeno el allanamiento aquí en la casa de mi amigo. Y entro a la casa de mi amigo porque sí, porque me provocó, me dio la gana. Porque es que yo quiero ver si tiene muebles o de qué color es la cama, ¿cierto? No puedo, porque me meto en un problema penal terrible. Ahora, dentro del proceso hay algo que se llama impulso procesal. El impulso procesal, que es un principio del derecho procesal, se refiere al sujeto sobre quien recae la facultad, el deber, la obligación de impulsar el proceso, de impulsarlo hasta obtener la sentencia.
Pero entonces ese impulso procesal, ¿quién lo tiene? En primer lugar, pues las partes tienen la facultad de impulsar el proceso. Facultad. Pero ¿quién tiene la obligación? El juez. Es el juez. Entonces, el impulso procesal con calidad de deber, con calidad de obligación, reside en el juez. Aunque las partes también pueden impulsar el proceso, pero realmente el impulso procesal lo tiene el funcionario jurisdiccional. Lo tienen también las partes, pero más que todo es el funcionario jurisdiccional. ¿Cómo se invoca el impulso procesal? ¿Mediante memorando, memorial? Sí, memorialito. Las partes, ¿no? El juez sí, con base en las pruebas, pues toma determinaciones, incluso pues lo puede llevar a dictar sentencia. Que para poder dictar sentencia necesito pruebas. Dame facti ego tibi jus, dame los hechos que yo te daré el derecho. Doctor, Ahora, buenos días, una pregunta. señor, sí. Doctor, buenos días, doctor. Yo quisiera saber lo que su merced está diciendo, perfecto, frente a un juzgado, pero frente a la fiscalía, cuando hay un denuncio y el denuncio no se mueve, ¿cómo se puede activar ese denuncio? ¿Hay algún tipo de impulso procesal o alguna cosa ahí? Pues es que la fiscalía es el órgano que investiga, ¿no? Y si está investigando bien o está investigando mal es un asunto propio de la del fiscal. Entonces hay que ver si es un fiscal determinado el que no está cumpliendo, pues ese fiscal tiene a su vez un jefe. Entonces se acude ante ese jefe y si no se llega hasta el fiscal general de la nación. Y entonces ese fiscal no está cumpliendo con su función de investigar, porque ¿qué hace la fiscalía? Investigar. Eso es lo que hace. Y si un juez que no investiga, pues yo lo acuso ante su superior, ante el fiscal general de la nación. No, pero entre la fiscalía hay grados, no hay jefes, ¿no? Entonces un fiscal delegado, no sé qué, un fiscal delegado para esto. Entonces denuncio el hecho porque ese fiscal no está trabajando como debe ser. Entonces el principio del impulso procesal. También puedo pues impugnarlo. Ahora, hay un instituto que se llama cosa juzgada. Lo juzgado está. ¿Quién fue el que dijo lo escrito? Escrito está. A ver. Esas palabras famosísimas. Lo escrito está. Ustedes que son tan religiosos. Poncio Pilato, cuando le llevan a Jesús ante el Sanedrín. ¿Qué era o quién era el Sanedrín? El Sanedrín era la Corte Suprema de los judíos. Entonces a Jesús lo llevan ante el Sanedrín. El Sanedrín le inicia un proceso nocturno. Primera irregularidad porque los procesos no se pueden llevar de noche. El Sanedrín le imputa unos cargos y el Sanedrín lo condena a muerte. Otra gravísima irregularidad, porque el Sanedrín no tenía lo que se llama la jurisdicción de sangre. El Sanedrín no podía condenar a muerte a nadie. Sin embargo, ¿qué hicieron? Vamos a homologar nuestra sentencia
del Sanedrín, nuestra sentencia a muerte, vamos a homologarla por Poncio Pilato, que es el gobernador. Entonces, mire, don Poncio Pilato, homologue esta sentencia nuestra a muerte que hemos dictado nosotros, lo del Sanedrín. ¿Y por qué fueron donde Poncio Pilato a que homologara la sentencia? Porque el Sanedrín no tenía lo que se llama la jurisdicción de sangre. No podía condenar a nadie a muerte. Sin embargo, el Sanedrín lo convocó, lo condenó a muerte. Y buscó en Poncio Pilato la homologación de la sentencia del Sanedrín. Entonces, ante Poncio Pilato se inicia un proceso contra Jesús. Ese es quizás el segundo proceso o el tercer proceso que se le hace a Jesús, sin que haya denuncia de por medio. Entonces, finalmente, Poncio Pilato accede y condena a Jesús a muerte. Y entonces condena a muerte al rey de los judíos y ordena, como todo se indicaba a muerte, en el sitio de su ejecución se ponga una tabletilla que indique el delito por el cual fue condenado a muerte. Y entonces el delito por el cual Jesús fue condenado a muerte fue porque se declaró rey de los judíos. Y entonces le ponen a la cruz un letrerito que dice INRI, INRI, Iesus Nazarenos Rex Judici. Me estoy acordando algo, yo nunca he querido matar a un alumno, nunca. Pero una vez sí quise matar a un alumno. Me provocó matarlo, me provocó cogerlo del pelo y rastrillarlo. Porque ese señor me corrigió algo que no ha debido corregir. Y me dice, no señor, usted está equivocado, doctor. INRI significa la enfermedad de la cual murió Jesús. Y sí, ¿y cuál es la enfermedad por la cual murió Jesús? Murió de irritación. Yo nunca había querido matar a un alumno, pero ese día sí. Viene y me corrí y me dice que INRI significa irritación. El ácido. Irritación. Entonces, ¿qué es INRI? Iesus Nazarenos Rex Judici. Entonces le dicen, los judíos le dicen al gobernador de la Judea, Poncio Pilato, cambia eso, porque este loco, poseso, andrajoso, no es el rey nuestro. Y entonces Poncio Pilato dice, lo escrito, escrito está. Entonces, ¿de quién son esas palabras? Lo escrito, escrito está. De Poncio Pilato, cuando le piden que cambie el letrerito de INRI. Es que no puedes decir que este loco poseso endemoniado fue rey de los judíos, cambia eso. Y Poncio Pilato dice, no, lo escrito, escrito está. Y mi alumno me dice que murió de irritación. ¿Ustedes no matarían a un alumno si les dice eso? ¿Cierto que sí? Murió de que INRI es irritación. Terrible, ¿no? Uno oye cosas tremendas, pero como esa, ninguna. Entonces lo escrito, escrito está. No cambió la terminología y dejó que lo crucificaran por haberse declarado rey de los judíos. Bueno, dentro de los procesos conocidos, fueron dos famosos procesos
el proceso griego y el proceso romano. Todos los pueblos han tenido un proceso. La poca información que tenemos del proceso griego, porque es muy poco lo que sabemos del proceso griego, por esa poca información, pues se ha podido establecer que en Grecia la organización jurisdiccional respondió a dos características: la especialidad y la colegialidad de sus órganos. ¿Por qué se dividió el conocimiento de los negocios, fueran civiles o penales, para que fueran atendidos por una pluralidad de personas? Esa organización, esa pluralidad de personas, estuvo integrada por un tribunal que se llamó Tribunal Heliástico, que viene de Helios, y Helios significa sol, porque se reunía a pleno día en la plaza pública ese tribunal, compuesto por 6,000 miembros elegidos anualmente entre los ciudadanos mayores de 30 años, de buena reputación y que no fueran deudores del fisco. Ese tribunal griego ejercía sus funciones por conducto de 10 secciones. Le correspondía conocer de las causas civiles y penales que no estaban reservadas a otros órganos especializados. En el campo específicamente penal, existieron 3 tribunales que conocieron de diversos delitos según la naturaleza de los que ejercían el poder. Entonces, el primer juez, por así decirlo, se llamó la Asamblea del Pueblo. La Asamblea del Pueblo era la encargada de atender los delitos considerados como políticos. La Asamblea del Pueblo atendía delitos políticos. En segundo lugar estaba el Areópago, integrado por quienes habían desempeñado el cargo de arconte o presidente de la Asamblea del Pueblo, cuyo número aproximado fue de 50 miembros. Pero luego, que en principio conocía todos los delitos, luego se limitó a los sancionados con pena de muerte, como por ejemplo el homicidio, el envenenamiento, las mutilaciones graves, los incendios. Esos se consideraban de carácter público. Ese tribunal, la Asamblea del Pueblo, funcionaba de noche y podía recurrir a toda clase de medios para obtener el cumplimiento de su función. Y finalmente, en tercer lugar, estaba el Éfetas, Éfetas, integrado por 51 personas escogidos por sorteo dentro de los senadores. Se distinguieron 3 clases de delitos: los que se limitaban a los políticos cuando atentaban contra la seguridad del Estado, los públicos que afectaban el interés general de la comunidad, y los privados, pues que atendían solamente a las personas. El sistema imperante en el sistema penal fue el acusatorio.
En el sistema acusatorio se exigían 3 sujetos. Acusador, quien formulaba los cargos, es como decir nosotros el denunciante, el que denuncia. Acusador, quien formulaba los cargos. El acusado, a quien se le imputaba la comisión del delito. Y el juez. Entonces eran 3 sujetos. El acusador, el acusado y el juez. El proceso era esencialmente oral y público. El acusador prestaba juramento o si no, una caución para garantizar la seriedad de su acusación. Si prosperaba, tenía derecho a una parte de los bienes del acusado, y caso contrario, era sancionado con severidad. En el campo civil, el órgano competente era el llamado el printáneo, PHR, intáneo, printáneo, integrado por 500 miembros. Bueno, y así, ese proceso era oral, público, y se conoce hoy con el nombre de principio dispositivo. El proceso romano, que ese proceso fue muy extenso, hasta que llegamos al proceso colombiano. Entre nosotros, la influencia española ha sido acentuada debido a que no solo rigió durante el tiempo nuestro de la colonia, sino que continuó vigente aún en tiempos de la independencia y casi hasta nuestros tiempos actuales, porque entre nuestros tiempos actuales existió lo que se llamó el Código Judicial, artículo 105 de 1931, Código Judicial. Ese Código Judicial, pues, podríamos decir que su derogatoria fue reciente. Y también fuimos influenciados por las leyes españolas, llamadas las leyes de enjuiciamiento civil. Durante el régimen colonial tuvieron vigencia entre nosotros el fuero juzgo, el fuero viejo de Castilla, el fuero real, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, la nueva recopilación de 1567 y la nueva y novísima recopilación, la nueva de 1804 y la novísima de 1815. Eso influyó entre nosotros. Nosotros tuvimos 2 regímenes, el régimen federalista y el régimen centralista. El régimen centralista estuvo prohijado y defendido por Bolívar y el régimen centralista por Santander. Entonces, dentro del Estado, dentro del sistema federalista, Dios, ¿qué más puedo decir?
Entonces, con el federalismo, el Estado soberano de Cundinamarca aceptó como código para el Estado soberano de Cundinamarca el Código Judicial. Que el Código Judicial se llamó, o en esa época les llamaban el Código del Enjuiciamiento Civil. ¿Por qué? Porque así se llamaban el derecho español, normas, las leyes de enjuiciamiento civil. Y nosotros, esas normas del enjuiciamiento civil lo volvimos Código Judicial. Y entonces, hasta que ese Código Judicial se derogó y se adoptó el nuevo Código General del Procedimiento. Entonces el sistema del código es el sistema por audiencias, sistema oral y por audiencias. Este sistema en un principio falló mucho porque no teníamos los elementos. No se podían hacer las audiencias orales porque no había grabadoras, no había locales. Entonces no se pudo iniciar bien ese Código General del Proceso. Y entonces tenemos también el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento. Uy, ya se acabó esta cosa. Bueno, dejemos así para meternos en la acción. Entonces mañana es presencial también. Entonces, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana para ver la acción. Monsieur, pues digamos que bien, gracias. Doctor, lo que pasa es que yo le mandé un correo porque mire que no sé por qué no me aparece la tercera nota de la materia, me aparece. Gracias, profe. Muy gentil. Doctor Raya, buen día. Doctor Aldamar, que esté muy bien, buen día, gracias.